Saludamos con mucho cariño y con harta C a todos, para empezar, el discipulado pastoral de este día. Sí, mi amor, vente, siéntate. A gusto, que estés a gusto. Puedes comer, adelante, adelante. Conmigo no. Sí, aunque hubiera, siéntate. Tú gustes donde me escuches bien. Segunda de Corintios, capítulo 10. Y lo hemos llamado apología. Apología es una palabra griega que quiere decir alabar y se ha usado más en la historia de la teología para defender. Por eso, en el periodo del año 200, 300, por ahí, surgieron los apologetas, que como los padres apostólicos, los apologetas lo que hacían era defender la fe. Por eso la alabanza se tornó defensa, defendiendo la fe, porque eran tiempos muy complicados y cuestionaban mucho que el lobo se hubiera hecho carne y que Dios amara al mundo, que Dios amara a la gente. Todo eso era cuestionable. Entonces los apologetas griegos lo que hacían era defender la fe. Por eso el término alabanza llega a convertirse en defensa. Y te voy a dar algunos ejemplos de lo que defendían. Decían que los creyentes eran caníbales porque se comían a su Señor en la comida fraternal, en esto de que esto es mi cuerpo, cómanlo y así, beban mi sangre. Entonces decían, fíjense nada más las burradas, que se comían al Señor, eran caníbales y también decían que por el amor, el griego clásico maneja tres términos de amor: agapao, fileo y eros. Y el griego clásico, que es el de los filósofos, a cada uno le da un significado distinto. Agapao es el amor de Dios. Eros, el amor así de, órale, éntrale para acá. Y fileo es el amor de la familia. Pero en el griego kiné, en el griego que se escribe el Nuevo Testamento, no es así. Entonces, en el griego kiné, eros se puede emplear para hablar de Dios, eros a Dios, amo a Dios, o eros a Eli. Y eros a Eli, en el griego kiné, es te amo. Pero en el griego clásico es, ay, te deseo y quiero tener sexo. ¿Me explico? Entonces, cuando los apóstoles y toda esa gente empleaba el griego kiné y usaban los sinónimos de amor, la gente decía que eran inmorales, porque como empleaban eros para decir que se querían, pero no con el sentido que lo usan en el griego clásico, entonces decían que eran homosexuales, que eran pervertidos, que eran ¿cómo se dice? Cuando tienes sexo con tu misma familia, ay, se me olvidó. Pederasta es con niños y con incesto. Ajá, gracias. Decían, los creyentes son incestuosos, son homosexuales no era tanto problema porque los griegos siempre han sido, bueno, en su cultura lo manejan mucho, pero que eran incestuosos, que eran homosexuales y que eran muy cochinos. Pero eso no era en la cultura romana. Sí, porque parte de la cultura griega, que era el pensamiento filosófico, estaba en la bota romana, por supuesto. Entonces, todos esos falsos les levantaron a los cristianos. Entonces tienen que levantar los apologetas griegos para decir, no, ni son caníbales, ni son incestuosos, ni la fe es una locura, y el lobo sí pudo haber hecho carne por esto, por esto, por eso. Entonces, apología, que es alabanza, se deriva en defensa. Entonces, por eso yo puse apología, porque vamos a entrar a unos episodios donde el apóstol se tiene que defender. Desde el capítulo 10 hasta el 12, Pablo está alabándose, que es defendiéndose por el antagonismo que había en Corinto. Vamos a terminar en la carta, pero acuérdense que
Pablo lucha con los que se quedan con Pedro por ser tradicionalista y los que se quedan con Apolos por ser muy loquillo, muy sanguíneo, muy carismático, muy hablantín, aunque errado. Acuérdense que Apolos lo tenían que estar corrigiendo porque su doctrina era chafilla. Entonces Pablo va a defenderse. Y fíjense, a mí me da dolor porque digo, ¿por qué el apóstol, pastor, misionero, evangelista, lo que sea, se tiene que defender? Ahora, vamos a hacer diferencia. Si lo están acusando de ratero y, oye, mira, aquí hay pruebas de que estás robando, pues sí. Si lo están acusando de inmoral porque anda de lujurioso en los table dance, pues entonces sí, ¿no? Pero por ministrar, y por eso los audios que les mando de martes a viernes son de 5 minutos, pero los que mando los sábados son de 3 minutos. No quiero entretenerlos mucho de su tiempo, pero los audios de martes a viernes son reflexión pastoral, pero el del sábado es un resumen de lo que voy a hablar el domingo. Por eso es importante el audio del sábado y por eso lo hago muy encapsulado. Pero les advertí por qué se tiene que defender. Y en esa advertencia les decía, de por sí la gente, acuérdense que la definición en teología de humano, de hombre, es la que más me gusta. Biología tiene su definición, filosofía tiene su definición, todas, psicología, filosofía, biología, todos tienen su definición de hombre. Pero a mí la que me fascina es nuestra, la de teología, porque dice, el hombre es una unidad de tensiones. Quiere decir con esto que es raro, que es impredecible, que puede ser tanto Hitler como la Madre Teresa. Así es el hombre. Y obedece al pecado, que vivimos en un mundo de pecado, donde nuestra habilidad natural es faltar. Somos corruptos, en mayor o en menor grado. Yo sé que cualquiera diría, no, yo soy muy bueno. Sí, sí, sí. Por más bueno que seas, siempre vas a tener un grado de corrupción. Siempre es imposible que no. Porque si no, no morirías. Estarías en el paraíso. Y al morir es la muestra de que eres pecador. El pecado es muerte. Entonces, al tener todos un centavito de corrupción, ya somos pecadores. Entonces, también tenemos traumas. A mí no me gusta mucho Freud, yo empleo más bien otro manejo psicológico para ayudar a la gente, pero Freud dice que tenemos en nuestro ser muy adentro, muy adentro, muy adentro, aparte de hemorroides, tenemos alterado nuestra psiqui, o sea, nuestra mente, pues, y recuerdos, traumas, que si mi papá me gritó, que si hubo un homicidio, todo eso nos afecta desde chavitos, pero yo digo que no desde chavitos, desde el vientre. Cuando uno está en el vientre materno y oye pleitos, groserías, desamor, ya desde ahí viene torcido. Entonces, la gente es complicada. También los temperamentos, también las mañas. Hay gente que dice que por geografía es así, los del norte, yo soy muy bravo, los del sur, como sea. Todas esas son una bola de tonterías, porque al final el hombre puede componerse, pero no queremos. Entonces, la cuestión es que el hombre es complejo. Entonces, en una congregación o donde se está ministrando, vamos a tener muchas cabezas, unas traumadas, otras pecadoras, otras con ideas, otras amachadas, otras caprichosas. Entonces es un relajo. ¿Por qué se tiene que defender el apóstol? Por ser auténtico, diría yo. Por ser auténtico. Miren, vamos a ver. Dice, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, soy humilde, pero soy valiente en las cartas. Aquí es lo que no me gusta, Pablo. Porque si por carta le dices a la gente de lo que se va a morir, si es necesario, pues cara a cara, aunque no nos guste, aunque sea horrible, aunque sea un episodio de los más feos, pero si son groseros, rebeldes, tontos, pues tienes que decírselos, ni modo que no. Pero bueno, Pablo dice, en ausencia, duro, en presencia, blando, pues no. Entonces dice, cuando esta carta venga, no quiero yo ponerme bravo, pero dice,
El punto es en el versículo 2. Dice, nos tratan como si anduviéramos según la carne. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, la gente me está levantando falsos, está mintiendo, está armando tranzas, diciendo que mi comportamiento no es digno, según la carne, no es digno. Una cosa es ser auténtico y otra cosa es ser grosero, inmoral, perverso. La autenticidad que manejo es el compromiso que tienes con Dios, con la vida, contigo, con tu pareja, con tus hijos, con el entorno, con tu iglesia. La autenticidad sin compromiso se llama cinismo. De esa yo no hablo. Esa son la de los borrachos, los matones, son auténticos como matones. Yo hablo de la autenticidad comprometida. Pero lo que digo es no caracterizar. A mí me cuesta mucho trabajo tratar a la gente que caracteriza. Y medio mundo caracteriza en las iglesias. Los conozco bien, a ovejas y conservos. ¿Por qué? Porque he vivido muchos años con ellos. Y cuando me empiezan a hablar del hermanito, sí, que Dios te bendiga, yo digo, es así. Porque en el baño de su casa, cuando está cantando, que la ven la peca de Maguey tu nombre, o sale a manejar y tiene un conflicto con el carro, no le dice, como me dijo, ay, hermanito. Entonces, Oiga, pastor, es que es bien difícil conocer a la gente porque la gente no es auténtica. exacto. Y el punto, como bien dices, corazón, es que en este ambiente, y no conozco uno que no, caracteriza. Poquito, muchito. Mucho tiempo, poquito tiempo, pero todos tienen su disfraz de cristianito. Pastorcito, y yo digo, no caracterices, no pongas las manos así, a menos que cuando estés en la cocina de tu casa camines así, o bañándote te bañes así. Si eso es así, bien, pero si no eres así, no uses la iglesia con la trampa de fingir algo que no eres. Ahora, no estoy diciendo con eso que sea un pelado, pero sí que seas auténtico, que muestres tu amor a Dios, tu compromiso en la sociedad, pero como eres, no fingiendo algo que no eres. Puedes decirle a la gente que Dios los bendiga, por supuesto, pero como tú eres, no con la pose. Esa es la diferencia. Entonces le dice, me acusan como si anduviera en la carne. Y dice, aunque fuera así, dice en el 3, fíjense, aunque fuera así, la verdad es que no estoy casado con eso. Cuando dice no militamos según la carne, dice, aunque fuera el caso, que me sorprenden portándome mal. Lo que pasa es que Pablo, en su autenticidad y que por carta era macho, al escribir escribía grosero. En la carta a los filipenses, en el capítulo 2, cuando empieza a decir, cuídense de los mutiladores, es decir, los que decían, no solo es la fe, hay que circuncidarse. Entonces Pablo les llama perros. Cuídense de los perros. Ahorita perro no es un insulto. Si yo le digo a alguien baboso, no es un insulto. En el norte del país, decirle baboso, en Torreón, decirle baboso a alguien es decirle una mentada de madre. ¿Me explico? Decir perro aquí no es más que, ay, me sonó duro. Pero en el tiempo de Pablo decir perro era un insulto mayúsculo. Mayúsculo. Empleo una grosería mayúscula. No, la palabra es la palabra. Si yo digo aquí, digo, vete a la de hasta allá, en el tono que lo diga, la palabra fue vete hasta allá, donde tiene alguien en Tabasco su residencia. Entonces, puedo decirlo de un tono, puedo decirlo de otro tono, pero la palabra es obscena per se. Entonces, la palabra que emplea el apóstol es obscena y es grosero cuando dice, no solo la palabra, sino dice, ojalá estos se mutilaran, porque está diciendo, estos les dicen que se circunciden, y Pablo los maldice diciendo, pues estos perros, no solo que se circunciden, sino que se mutilen, que se castren. Entonces, Pablo sí era en su autenticidad violento, y a mí me gusta que Pablo... violento y grosero además. Sí, pues, al decir la palabra grosera y luego decirles que se mutilen, que se castren, los que están diciendo que se circunciden, pues ya de plano fue más allá, que se hiciera la operación Jarocho. Bueno,
Entonces Pablo dice, aunque ande así, no milito así. ¿Qué dice? Puedo tener mis ex abruptos. Puedo tener mis exabruptos. Porque si soy auténtico, puedo tener un exabrupto. ¡Ay! Les dije perros y que se mutilen. Entonces abajito después escribe, no que lo haya alcanzado ya, porque prosigo a la meta. O sea, si leo la Biblia por cachos, me la pierdo. Si leo los contextos, me doy cuenta. Pablo acaba de decir un insulto, acaba de maldecir a alguien. Reflexiona en lo que va siguiendo con la carta y luego dice, no es que ya lo hubiera alcanzado, sino que prosigo a la meta y dejo atrás lo que se quedó y sigo adelante. O sea, admite sus exabruptos, lo que una persona auténtica tiene que hacer. No negarlos, no fingirlos, no provocarlos, ojalá no los tenga tanto, pero está en camino de corrección. Yo tuve un exabrupto el jueves con mi hija en el tránsito, en el tráfico, el miércoles. Corregí el viernes. El miércoles voy a dar una vuelta, viene mi hija conmigo, uno se me mete muy brusco, me impide ver ya la flecha, y entonces yo doy la vuelta, pero ya se acababa la flecha, y ya los otros se aceleran, porque aquí todo el mundo anda acelerado, entonces tengo que meterme a la brava, pero cantando como el charro Abitia, ¿no? No lo debo hacer, pero me calentó el que se me mete, ya he superado mucho, pero tengo mis exabruptos. Y el viernes ya fue todo diferente. Ya. Entonces, uno se da cuenta y uno corrige. Es lo que decía Mahatma Gandhi. Y lo voy a decir, no porque yo lo sea, sino porque me gusta la cita. Dice, los grandes hombres de Dios son grandes, no porque sean perfectos, sino porque reconocen sus faltas y las corrigen. Ese es el asunto. Y no por andar haciendo faltas, sino, ay, sí, pero no deja uno la falsa idea de que anda uno entre las nubes. Entonces dice, si anduviéramos así, no milito así. Y luego dice, miren, desde el 4, las armas de mi milicia no son carnales, sino son en Dios para destrucción de fortalezas, derribo argumentos. Está diciendo, yo tengo cerebro. Pedro tiene tradición, Apolos tiene carisma, pero yo tengo cerebro, yo les doy contenidos, evalúen. Lo que pasa es que la gente, una, es floja, y dos, es bruta, y tres, es linda, para que no me haga yo tan mal. Es floja porque no le gusta pensar, es bruta porque luego no entiende. Está uno tratando de darle con naranjas y manzanas, pero ¿qué quieren oír? Dios te ama, Dios es bueno, ay, aleluya, amén, amén, hermanito, ay, me voy muy bien, me edificó. Pero cuando se dan contenidos para cambio de vida, para transformación, la gente ya son bisteces, quieren leche todo el tiempo y gelatina. Hay que darles carne. Como dice la carta a los hebreos, ya pasó mucho tiempo de leche, necesitan carne. Y el apóstol dice, yo les doy contenidos. Bueno, sigue el apóstol diciendo en el 7, si alguno cree que es de Cristo, pues yo también soy de Cristo, porque aunque me gloríe más, todavía es para edificación, no para destrucción, y no me voy a avergonzar por sus calumnias. No quiero amedrentarlos por cartas, porque la verdad las cartas son duras y fuertes, más la presencia débil. Ahí es lo que no me gusta de Pablo. Si en las cartas les tiene que decir algo recio, en persona, ojalá que no. Miren, son claros. Es como con los niños. Hijo, no hagas esto. Lo hace. Hijo, te voy a quitar el celular si vuelves a hacer, lo hace. Te quito el celular. Hijo, ya te quité el celular, ya te dije que no lo vuelvas a hacer, lo hace. Ya no puedes salir con tus amigos y sale. Hijo, ya te lo hablé, ya te quité el celular, ya te dije que no vas con amigos, ahora vienen las nalgadas. Son procesos, no es a la primera, si no se trata de eso. Pero es lo que el apóstol tenía que hacer. Me atrevo a decirlo, lo tenía que hacer. Se escondía en las cartas. No, hay que hacerlo. El púlpito no es para cobardes. El púlpito no es para, ay, a decirle a la gente y luego allá afuera, ay, que bien te quiero. No, el púlpito es para alimentar. Y si es necesario tratar algo con alguien, tratarlo cara a cara.
y ver que salga bien. Una cosa que a mí no me ha gustado de Morelia, se los voy a decir bien en serio, porque nunca me pasó ni en México, ni en Jalapa, ni en Zacapu, es que aquí tengo que llevar a alguien para hablar con otra persona, y solo es aquí. En cualquier otro lado, cuando tenía que hablar con cualquier persona y tratar cualquier asunto espinoso, pecado, moral, conflicto, lo que fuera, cara a cara. Oye, esto está así, porque es bíblico. Ve primero tú. Ahora, no se arregla, pues entonces ya trae testigos. Pero aquí, ay, no, aquí está. Hijo, esta gente estuvo mal acostumbrada desde el principio, los dieron contenidos extraños, los manejaron diferente. Y aquí, bueno, es que también aquí son bien grillosos para todo. Siempre en el radio oigo que en la alberca donde entreno, suspendieron unos días por lo que fuera. Yo digo, está bien, no hay problema, yo hago otro ejercicio. Y un tipo dice, los voy a demandar porque puede ser, por cualquier cosa arman escándalo. Pero entonces dice, bueno, ¿yo por qué me estoy enchilando si es el apóstol el que se está defendiendo? Bueno, dice el apóstol, esto tenga en cuenta, Turo se carcajea porque Turo dice, el paz me hace reír. Bueno, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en carta, también lo podemos ser presentes, ya dice en el 11, ¿verdad? Sí, Pablito. Pero no nos atrevemos a contarnos y a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos se miden por sí mismos y pues se comparan con sí mismos. Pero nosotros, dice el 13, no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado para medirnos. ¿Quiénes somos? ¿Qué traemos? ¿Qué trayectoria? Y en base a eso nos medimos. No me va a regañar un fulano que le llevo 3 tantos de edad y que aparte le llevo 2 bibliotecas de contenido y he creado hijos y y me va a venir a regañar, ¿no? Es lo que está diciendo el apóstol. No nos hemos extralimitado, como si no llegáramos a nosotros, fuimos los primeros en llegar, no nos volveríamos desmedidamente en trabajos ajenos, dice el 16, anunciamos el evangelio en lugares más allá, el que se gloria al termina en el verso 18, no está bien lo que estoy haciendo, estarme apologizando, que es alabándome, defendiéndome, pero lo tengo que hacer. Dice Proverbios, no te eches porras tú, sino que te las echen otros. Eso dice Proverbios. Y Pablo conocía Proverbios, por eso dice en el 18, tengo que hacer estas cosas. Ahora, mi pregunta que les mandé ayer en el audio de 3 minutos, ¿por qué caramba se tiene que defender? A menos que, oye, tengo una foto que está saliendo de un table, oye, traigo estas facturas que hiciste tranza, oye, te robaste la computadora. Pero por ser yo y estar ministrando y estarles dando contenidos, ¿por qué me tengo que defender? Te voy a contestar como dije al principio. Y me incluyo, porque somos tontos, porque no aceptamos a las personas como son, porque queremos que sean de una manera. Y si no son de esa manera, ya se echó a perder todo. Se llama expectativas. Ay, es que yo tengo expectativas de que cuando hable ponga las manos así, los ojos así. No, no lo va a hacer porque no es así. Y es que yo tengo la expectativa de que, no, espérate. Hay un entendido principal. Sí me estás oyendo bien, ¿verdad? Porque por eso alzo la voz para que no tengas problema de oído, que ya ves que luego me dices, si no oigo, no me gusta. El postulado principal del cristianismo es ama a tu prójimo como te amas. Es el postulado principal. Claro, ama a Dios, ¿verdad? Pero ama a tu prójimo como a ti. Yo lo que sé es que al no amarse la persona a sí mismo, le va a costar trabajo amar al otro. Y cuando no se ama a la persona a sí misma, es una persona que trae amargura en su corazón, trae amargura en la vida y no le parece nada, y no le parece nada de nadie. Y a veces, como el fútbol, que ya se va a acabar lamentablemente en 8 días, es por temporadas. Ay, por temporada sí te quiero, pero por temporada ya no te quiero. ¿Por qué? Porque pasó algo. Algo que en mis expectativas no debiste haber hecho. Pastor, yo conocí a un niño Sí, mi amor. que nació ya con la amargura. Ah, Chihuahua.
Sí, porque su mamá estaba embarazada y los 9 meses se la pasó odiando a la persona que lo Procreo. embarazó y también a la criatura que no lo quería. Fíjate, Y Eli, tenía una mirada muy fea al niño, así de enojo, de tristeza, de tristeza. Y creció y digo, porque era una amiga muy muy cercana. cercano. Y yo digo, y yo tengo referencias muy fuertes sobre esas cosas, que si ya se trae algo de lo que vivió uno en el En la vientre. panza, ¿eh? Fíjate que tus contribuciones son muy valiosas, muy valiosas. Por eso me gusta que no interrumpes, contribuyes, ¿ok? He conocido gente y es de risa. Bueno, es de risa en el sentido que te causa sorpresa, no por burla. Que no pueden decirle a sus papás, papá, sino por el nombre. En vez de, ay, papá, oye, fulano. Y he conocido todavía peor gente que dice, es que yo no puedo abrazar ni dar cariño porque no me dieron. Ahora, tú tienes razón cuando dices, te estás viendo como Freud, y está bien, que ya lo trae uno. Pero también es verdad que la gracia de Dios entrando al corazón de una persona lo transforma. Ah, sí. Claro, todos decimos eso. Entonces, sí. es tan absurdo decir, no puedo dar amor porque no me dieron dinero. Entonces no tienes el Espíritu Santo. Porque dentro del fruto del Espíritu Santo, lo primero es amor. Entonces, si no te amas y no puedes amar, estamos empezando chuecos. No tienes la bendición de la gracia de Dios en tu corazón. Pero una criatura que se concibió no por amor, ni por matrimonio, ni por nada de esas cosas, sino simplemente por Aventura. sí, por una aventura. Uh-huh. Y una aventura larga, pero lo que resulta que a veces traen aventuras largas y el día que ya salen embarazadas, las botan, y fue lo que le pasó a esta muchacha, la botaron, cuando supieron que estaba embarazada y... Pero va a llegar el momento en que ese niño va a tener uso de razón. Pero a veces no pasa que cambie su corazón. Aquí no es la razón la que lo hace cambiar. Para que pueda aceptar al Señor. Exacto, exacto. Ese es el complemento que nos hacía falta. Miren, esto es chistoso. Y digo chistoso porque pues, es difícil de entender. Hay gente muy mala que tuvo una infancia muy buena. Y hay gente muy buena que tuvo una infancia muy mala. Donde Dios, entre comillas, no tuvo nada que ver. Sí, eso sociológicamente se ha visto. Era un niño de la calle, maltratado, comía tu abuelo, el padre de Perita, niño de la calle, recogido en orfanato y llega a ser uno de los mejores pastores del país, un hombre bueno. Pasó por un proceso de alcoholismo, lo superó y fue un hombre bueno. Pésima infancia, abandono, nunca supo quiénes fueron sus papás y un hombre bueno. Y al revés, ha habido gente como yo, ha habido gente que tuvo muy buena infancia, muy querido, muy apapachado y de grandes. ¿Por qué? Muchos factores internos, psicológicos, antropológicos, sociales, muchos. Pero, aparte, la otra verdad, sí, yo pude tener una infancia terrible, de desamor, de abandono, y la gracia de Dios, ¿verdad?, hace que yo pueda tener una verdadera transformación. Pues tenemos muchos ejemplos en la Biblia y en la historia y experiencias de gente que le fue muy mal en la feria y por la gracia de Dios transforma su corazón. Lo que yo sigo sosteniendo es que a estas alturas, diciéndose cristianos, diciendo chismosos, venenosos, levantando falso testimonio, groseros, amargados, rencorosos, envidiosos y rompiendo expectativas y diciendo de la gente lo que quieren, ahí está el problema. Ahí es donde decimos,
¿Qué óboles? Pues no que eres cristiano. No, que tienes a Dios en tu corazón. De eso vamos a hablar en un rato en la oración. Vamos a hablar en un ratito. Ay, sí, yo soy muy cristiano, muy piadoso, oro con la cabeza descubierta y me doy mis golpes de pecho y veo los alabanzas muy bonitas. Pero soy un canijo chismoso, detractor, levantafalsos, tengo rencor en mi corazón, soy feo con la gente. Pues yo pienso, aún dentro de, bueno, no, estoy equivocado a lo mejor, pero yo siempre he pensado que dentro de la iglesia también estamos revueltos diablos. ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Por supuesto! Siempre. ¿Cuántos diablos nos han disfrazado de cristianos y no entran en la iglesia nada más a desbaratarla? Así es, diría el nieto, es. Sí. Y voy a, sí, mira, pasó con Judas. A mí me ha tocado que estos castos oídos, ve lo casto que son, ve lo puro que son, han escuchado de gente de la iglesia decir de otro de la iglesia, es un Judas. Nada más está metiendo veneno. Sí, sí, es cierto. Judas. Luego hay más diablos adentro que afuera. Es correcto. Digo porque los de algunos de afuera son medios diablos, pero algunos se fijan aquí siendo unos verdaderos diablos. Es correcto. Y correcto por el término que es mentiroso, chismoso o difamador. Mira, es un proceso que llama la atención. Judas admiraba a Jesús y mucho. Judas era celote, no que tuviera celos, pero sí viene de ahí celos, por pasión. Judas tenía pasión por Israel, el pueblo, y admiraba a Jesús. Cuando empieza Judas con Cristo, Judas creyó, por ser celote, que iban a venir guamazos en contra de los romanos. Pero Jesús le sale con la onda de que entra a Jerusalén en un burro. Y yo sé que ha habido gente, no, entró en un burro. No. Entró en un burro porque estaba diciendo Jesús que no iba a bronquear. Yo he escuchado que incluso han dicho que entró en un burro porque los reyes, no es cierto, los reyes nunca entraron en burro. Jesús entró en un burro diciendo, amor y paz, criaturas del Señor. Entonces Judas se saca de onda, no soporta eso. Y al no soportar eso, dice, de la admiración cayó al coraje. No cumplió mis expectativas. Entonces, del odio al amor hay un paso. Es lo que les he dicho. ¿Qué es lo contrario de amor? Indiferencia. No existes. Eso es lo contrario de amor. No existes. Eso sí está grueso. Pero el odio brinca. Odio, amo, odio, amo, odio, amo. Por eso, mientras odiamos, tenemos remedio. Ya cuando no odiemos, Chihuahua. Entonces, Judas brinca el odio y lo vende. Aunque luego se arrepiente y se ahorcó y me ahorcó, Señor, se ahorcó. Pablo le pasa lo mismo. Pablo aquí tiene uno que otro. Vamos a llegar a eso en sus cartas. Y dice, todos me han abandonado. Solo Lucas está conmigo. De la gente que andaba con Pablo y que eran sus discípulos y que aprendían de él y que estaban haciendo misión, todos se fueron. Pablo termina triste, vamos a verlo en Hechos. ¿Y a qué edad fue? Por eso nada más Lucas estaba con Jesús. No, con Pablo. Con Pablo. Con Pablo. Vamos a irlo viendo en sus cartas. Ajá. Lo va escribiendo. Y termina en una cárcel. La Biblia no nos habla de la muerte de Pablo, pero sí nos habla de su soledad. Termina en una cárcel. Claro, le daban chance ahí de... ¿Dónde hacen sus cartas? ¿En la cárcel? Algunas en la cárcel, otras viajando. Pero esta es la paradoja. Gente que admira mucho a alguien en un principio, después se le vuelve en contra. ¿Por qué? Por no haber cumplido sus expectativas falsas. Por haber dicho, es que yo espero de esto, lo otro, aquello, lo demás. Pero no es así. Y entonces, también, mira,
Sí, por supuesto, no estamos hablando. Al generalizar, hay excepciones. A todos, y las células van a ser todos, pero les voy a explicar cómo para que no se asusten. Sí, porque incluso a Isaías le dije, tu día de descanso íbamos a estar. No todos los días de descanso, y no va a ser rotación. Con ella también, porque Sara, Marisa, es que viajo, no vamos a tener un día fijo. Va a ser el día que podamos, en esa semana, ¡pum!, nos vemos. En fin, vas a ver, va a estar chido. Porque los voy a pastorear a todos, no solo los de la célula, sino a todos. Y unos hasta el domingo. Ya quedé con Lucía, con Ale, con Iván, con Ana el domingo, porque uno viaja, el otro estudia, el otro quién sabe qué. Entonces el domingo terminamos el culto y aquí los ven. Va a estar perrón. Les dije, este año vamos por todas las canicas. Bueno. Entonces, tratando un matrimonio, tratando parejas, las veo muy disparejas. Y esa es la terapia que quiero llevar a cabo en las casas. ¿Sí? No, es que es así, es que no es así. Más bien, no es que es, más bien es que no es así. En vez de decir, es que es así, dicen, es que no es así. El decir no es así, ya quieren decir, yo puse estas expectativas. Y ahí están trunchos las parejas. Aparte de las parejas frías. Yes. Mira, no quiero hablar mucho de esto, porque no quiero usar el púlpito cobardemente, porque hay casos donde sé cómo viven. Y si lo menciono aquí, sí, lo dijo este amigo, no. Lo voy a decir en persona y face to face. Pero es verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un exorcizadero de demonios en la iglesia, en la pastoral, viéndolos y componiéndolos. Donde el paz va a irse componiendo por delante. Jamás voy a decir ustedes, voy a decir nosotros. Y enseñarnos a nosotros también a echar los demonios de nuestros hogares. Claro, y empezando por Mickey Mouse. Eso es de mi autenticidad, pues. Entonces, vamos a entrar al capítulo 11, donde está más grueso. Empieza en el versículo 1 diciendo, pues toleren mi locura, ¿no? ¿Por qué? Porque le han venido diciendo que está Lourdes. Cómo vive, cómo enseña, cómo escribe, cómo pregona. Está Lourdes. Miren, una iglesia superficial es muy fácil, ya hay un montón. Una iglesia de discípulos es bien complicada. ¿Por qué? No porque tengamos que aprendernos los libros de la Biblia de memoria. No, eso a mí no me interesa. A mí me interesa vidas transformadas en el Espíritu, donde siendo auténticos, comprometidos, sepamos vivir las verdades bíblicas. Y empezamos con el exorcismo en la cabeza y en el corazón. Porque tú tienes toda la razón. Diablos quiere decir mentiroso, chismoso, levantafalso, calumniador, feo, rencoroso. Sí, y sí hay en la iglesia. Y aquí, y tenemos que hacer fumigada. Con la ayuda de Dios, este año va a ser una bendición. Nos va a ayudar el Señor, estoy seguro. Entonces, no se debería defender, porque la gente debería tener una neurona, por lo menos, para entender, las personas no van a ser como yo quiera que sean. Las personas son como son y voy a recibir de ellos lo mejor que me puedan dar. Y si este no es cálido como Perita, pero me da contenido que no me dan en otro lado, pues lo voy a aprovechar. ¿Para qué? Para cambiar. Porque están en competencia, están en rivalidad, están en lucha de poder. ¿Por qué voy a cambiar si yo soy así crecí, así me mantengo y así estoy feliz? Pues estás mal. A veces el carácter no va con el corazón. Así es. Tú deberías de dar la clase, si es cierto. El carácter no va con el corazón. Se rió porque dije, tú deberías dar la clase, la das mejor que yo. Sí, tienes razón. No va para... Yo he visto a veces que... Exacto. ¿Y sabes qué es? ¿Cómo le digo yo a eso? Maña. Pues Ya se amañó. así soy y ya no cambio. Y exacto, y me vale. Y así estoy a gusto en mi zona de confort. Y el Espíritu Santo dice, déjame trabajar, pedazo de burro, no de pedazo de oveja. ¿Ok? Bueno, ya acabé, ya estoy enchilado defendiendo al apóstol. Ya ahí murió. El que tiene oídos para oír,